Mis seguidores de Café y Relatos, personas que siguen mi página o que en algún momento pues este video lo puedan ver. Mi nombre es Lores y yo soy la creadora de esta página de Café y Relatos que migró hace poco porque yo comencé llamando la página Leyendo con Café. Hoy no tengo café, ¿verdad? La vez pasada o anteriormente en uno de los lives, pues sí, tomaba café y solía de verdad tener café. Hoy hace un calor increíble, son las 7 de la noche y yo les había anunciado, ¿verdad?, que en el día de hoy iba a tener un live especial, pero antes quiero dejarles saber que aparte de aquí de Instagram, pues también tengo mi página de Café y Relatos en Facebook, tengo el canal de YouTube que tiene el mismo nombre de Café y Relatos y de igual forma me pueden conseguir en TikTok con el mismo nombre de Café y Relatos. Y bueno, esta página, como yo siempre digo y me gusta siempre decirlo, por si hay alguna persona que ve mis videos por primera vez, yo creé esta comunidad para valga la redundancia, ¿verdad? Crear una comunidad de lectores, para generar una comunidad de lectores que hay en Puerto Rico y reseñar, ya sea en lives o ya sea en post, ¿verdad? Lecturas de ficción en español y en inglés. Lo he hecho más en español que en inglés, eso tengo, ¿verdad?, que admitirlo. Literatura, ¿verdad?, local, internacional y lecturas que sean diferentes, que sean interesantes, ¿verdad? Entonces, luego de este live, y ya mismo les voy a hablar, ¿verdad?, de la entrevista que vamos a tener, yo voy a dejarles una encuesta que yo espero que todos ustedes compartan. Hola, saludos Mariet. Que todos ustedes participen, ¿verdad? La encuesta se trata sobre el tipo de decoración que yo debería de tener en la librería que quiero desarrollar, ¿verdad? Yo estoy en este proyecto de negocio que ya prontito pues me graduó de la incubadora que estaba participando y bueno, yo quisiera la ayuda de ustedes para que me dejen saber qué tipo de decoración yo debo de tener en mi librería, ¿verdad? No va a ser una librería con temática, no me voy a concentrar en la literatura infantil ni juvenil, ¿verdad? Va a ser básicamente literatura para jóvenes adultos y jóvenes en edad productiva, adultos en edad productiva, pero todos somos jóvenes. Así que luego de esta entrevista que voy a tener pronto, pues voy de igual forma a dejarles esa encuesta, ¿verdad? Lo voy a hacer en mis stories y voy a tener un post para que me ayuden, ¿verdad? Que ustedes me den ideas, cosas que yo puedo hacer. Así que, bueno, estoy esperando a la escritora Rosario Méndez Paneda, ¿verdad? Que ya mismo ella se va a conectar. El mes pasado yo entrevisté a la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Ella es la creadora, ¿verdad?, de Cátedra de Mujeres Ancestrales, Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales de Puerto Rico, ¿verdad? Y básicamente esto es un grupo que se dedica a promover todo lo que tenga que ver con aspectos positivos de la cultura afrodescendiente en Puerto Rico. Ambas son escritoras. A Rosario pues también la he conocido personalmente y bueno, habíamos quedado en el mes pasado, ¿verdad?, que era el mes donde se celebraba la erradicación, ¿verdad?, del discrimen racial en Puerto Rico y la aportación, ¿verdad?, de la cultura afrodescendiente en nuestra isla, y la realidad que es un tema que me toca bien de cerca, no solamente, ¿verdad?, como mujer puertorriqueña negra que soy, sino también porque es objeto de estudio de una investigación que yo estoy haciendo.
y la realidad es que ya Puerto Rico, podemos decir, ¿verdad? Hola Carla, podemos decir, ¿verdad? Que tenemos una literatura afrodescendiente bastante nutrida. Hola Rosario, necesito que solicites a unirte, así que... Hola Glendalí, qué bueno saludarte, compañera de estudio. Me encanta toda la gente que se está conectando. Ahí vi la solicitud, muy bien. Vamos a ver, hola. Vamos a ver. Ok. Ay, ahí, Rosario. Hola, ¿me escuchas bien? Hola, te escucho muy bien. ¿Y tú a Muy mí? bien, muy bien. Bueno, buenas Buenas noches. noches, Rosario. Pues precisamente estaba hablando un poquito, ¿verdad? No tanto de ti como autora, pero sí estaba dejándoles saber a las personas que siguen mi página que el mes pasado yo tuve la oportunidad de entrevistar a Yolanda y tuvimos una conversación muy bonita. La realidad es que no tengo otra palabra, ¿verdad? Para describirla. Fue una entrevista que, pues, hace tiempo estábamos, ¿verdad?, por tenerla. Y de igual forma, pues, también quería tener la oportunidad, ¿verdad? Y el placer, el privilegio de poderte hacer una entrevista, aunque sea corta, porque son personas que se han dedicado, ¿verdad?, a promover y a producir literatura, ¿verdad?, afrodescendiente. Así que yo quiero dejar que te presentes y nada, que la gente te conozca. No sé si pasó algo con la conexión, a lo mejor tienes que volver a solicitar unirte, que yo creo que la señal, vamos a ver, porque se frizó. Deja ver si te escribo. Solicita, solicita otra vez. Estas cosas pasan. Vamos a ver, problemas técnicos, pero bueno, estas cosas pasan. Vamos a ver si Rosario tuvo que haber tenido una situación técnica en su casa, pero bueno, las personas que están aquí conectadas, que no la conocen, brevemente, ¿verdad? Porque yo quisiera que ella misma se presente. Ella es profesora universitaria y ella da clases en la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán. Voy a esperar ahí otra vez, aceptar. Vamos a ver. Hola, Hola de otra nuevo, vez. no sé qué pasó, tuve que salirme y volver a unirme. Ojalá y no se vaya, pero si no, haría lo Sí, mismo no hay otra vez. problema, no hay problema. Estas cosas pasan, estamos en vivo, así que no hay manera de editar nada. Pues nada, Rosario, yo quisiera que le hablaras a la gente un poco, ¿verdad?, de tu trayectoria, de cómo llegaste a Puerto Rico, Muy bien. ese tipo de cosas. Ajá, sí, bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos siguen. Muchas gracias a Loret por esta oportunidad de conversar sobre un proyecto en el que llevo, te voy a decir, ya son 6 años y es un proyecto que me ha dado muchas alegrías y he aprendido muchísimo. Bueno, pues mi nombre es Rosario Méndez, como ha dicho Loret. Yo soy española, pero digo que soy una madrileña de San Germán casi, porque llevo ya 29 años viviendo en San Germán. Wow. Todos esos años he sido profesora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, aquí en el recinto de San Germán. Soy profesora de literatura hispanoamericana, es mi especialidad. Y me preguntabas que cómo llegué a Puerto Rico, pues llegué a Puerto Rico por amor, porque mi marido es puertorriqueño, Ah, y yo conocí a mi esposo, ¿verdad? Y entonces estudiamos los dos
nuestros doctorados en Estados Unidos y cuando terminamos de estudiar, pues pensamos en la opción de España o Puerto Rico y decidimos venirnos a Puerto Rico. Uno piensa, ¿verdad?, que es quizá por un tiempo, que pues no sabemos cuánto, pero bueno, la vida después te va llevando. Después de llegar a Puerto Rico estuvimos un tiempo en el área metro. Después yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar aquí en San Germán y nos mudamos para San Germán y aquí hemos hecho nuestra vida. Aquí hemos tenido a nuestros 2 hijos, Sara y Tomás. Aquí los hemos criado y ya son 2 adultos, ¿verdad? Y bueno, pues disfruto mucho de la ciudad del oeste. Me gusta mucho este área de Puerto Rico, así que por eso digo que soy una madrileña casi ya de San Germán. A lo largo de mi vida, ¿verdad?, del tiempo aquí, pues como tengo un trabajo en la educación, que sabes que tenemos tiempo en verano, pues he podido visitar a mi familia muy asiduamente. Hoy siempre en verano tengo a mi mamá y a mis hermanos y a mis sobrinos en España, con los que mantengo una relación, ¿verdad?, muy íntima todo lo que puedo. Así que, bueno, pues esa soy un poco yo en el aspecto humano, ¿verdad?, y profesional. Pues y qué bueno que Rosario, que la vida, pues vamos a decir, dijo Rosario se queda en Puerto Rico, se queda viviendo porque la realidad del caso que la gesta, ¿verdad? Que tú misma, ¿verdad? Has comenzado y valga la redundancia, y estás haciendo, ¿verdad? En pro de la afrodescendencia, vamos a decir, del desarrollo de literatura, ¿verdad? Para resaltar aspectos positivos. A mí me gustaría saber cómo llegas, por ejemplo, a ese interés específicamente, ¿verdad?, por crear literatura en pro de la cultura afrodescendiente aquí en la isla. Sí, sí, pues gracias por la pregunta, porque me gusta siempre, ¿verdad?, hablar de ello, de cómo llegué acá. Mi línea de investigación siempre ha sido el área de la mujer, ¿verdad? Yo de hecho, mi tesis doctoral fue alrededor de Rosario Ferré. Ya yo sabía que iba a venir a vivir a Puerto Rico, ¿verdad? Ya yo estaba casada con un puertorriqueño y decidí hacer mi investigación sobre la narrativa de Rosario Ferré. Y a partir de ahí, pues he hecho mucha crítica literaria. Y casi siempre es alrededor de escritoras, de la figura de la mujer. Trabajé también bastante con los textos de Mayra Santos Febres, he publicado algunas cosas, ¿verdad?, sobre sus obras. Y bueno, pues mi camino era un poco, como te digo, esa línea de investigación de la presencia y visibilidad de la mujer en diferentes campos, casi todo pues más relacionado con la literatura, porque es mi área, pero también pues me interesa la parte histórica. Entonces, en el 2016, la escritora Yolanda Arroyo Pizarro comenzó un proyecto que se llama Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, que tiene 2 capítulos, ¿verdad? Uno en San Juan y el otro en San Germán. En esas reuniones que ella comenzó, como digo, yo creo que la primera que yo fui fue en enero del 2016, pues ella nos explicó un poco el objetivo del proyecto. Este es un proyecto, ¿verdad? Ya desde el 2016, pues ha crecido mucho y yo creo que mucha gente lo conoce, pero por si acaso hay personas que nos están escuchando que no conocen el proyecto. Es un proyecto de creación literaria que tiene el objetivo de celebrar a las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Ese proyecto tenía un doble objetivo. Por un lado, recuperar a figuras históricas que habían tenido un papel dentro de la cultura puertorriqueña, pero pues por discriminación de género y de raza, habían sido invisibilizadas por la historia, ¿verdad? Ese es el caso, por ejemplo, de Celestina, de Juana Colón, de Pura Belpré o de Cecilia Horta Allende, que son mujeres con las que yo he trabajado. Pero además de esa parte, pues ella quería también que desarrolláramos textos que estuvieran basados
quizá desarrollar una ficción sobre algún elemento histórico. Por ejemplo, ella nos habló del primer periódico de Puerto Rico, que es la Gaceta de Puerto Rico, ¿verdad? Y nos decía que fuéramos buscando en los avisos de esas gacetas, buscando la pista a mujeres y hombres afrodescendientes. En mi caso, pues como te digo, ¿verdad? Mi interés era más en la mujer, pues yo iba buscando estos anuncios que aparecían en la Gaceta. Esos anuncios son dolorosos, pero son también un reflejo de lo que era la época, ¿verdad? Entonces, con la información de ese anuncio, nosotras creábamos historias. Por ejemplo, si el aviso decía Juana ha sido, los anuncios podían ser o porque las esclavizadas se escapaban o porque se las encontraba, ¿verdad? Sí. Y daban unos detalles con el nombre, quién era el dueño y quizá algún aspecto físico de ellas, y con esos elementos creábamos una historia alrededor de ese personaje. O sea, el personaje es histórico porque está ahí en ese periódico, pero la historia que nosotras creábamos pues tenía elementos ficticios. Esas dos partes del proyecto pues de alguna manera son un poco una... voy a decir, ¿verdad? Pues una de mis pasiones, porque combinaba la historia y en este aspecto de la historia pues había que hacer investigación, que a mí me gusta mucho esa parte, y por otro lado pues la creación literaria, la creación de textos. Así que pues te voy a decir que encontré una pasión, ¿verdad? Con ese proyecto y una gran importancia también, pues Yolanda nos decía, estos textos hay que producirlos y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Decía ella. Así que fue adquirir un compromiso, ¿verdad? Respecto a estas figuras. Te diré que la primera de la que ella nos habló fue Celestina Cordero Molina, y cuando yo empecé a investigar sobre este personaje, pues de verdad entendí su grandeza, entendí la importancia, y entonces lo primero que hice fue escribir un cuento sobre ella. Yolanda nos decía, ¿verdad?, que pensáramos en un lector ideal. Sabes que cuando uno escribe, pues tiene la mente, ¿verdad? ¿Quién quiero que lea el texto? Y ella enfatizaba siempre mucho que ese texto debía estar dirigido desde un niño que aprende a leer ya de forma independiente, digamos 8, 7, 8, 9 años, hasta un adulto de 80 que lo disfrute. Así que había que cuidar el lenguaje para que fuera un lenguaje que cualquier persona pudiera disfrutar. Y bueno, ese es el origen, ¿verdad?, de mi interés. Esas reuniones durante mucho tiempo se llevaron a cabo una vez a veces era 2 veces al mes, a veces era uno. Nos reuníamos, hacíamos nuestras lecturas, comentábamos, y cuando teníamos textos escritos, pues los leíamos al grupo, ¿verdad?, que también comentaban. Yolanda lo que nos pedía era que publicáramos algún texto, ¿verdad?, sobre estos personajes. Yo tengo la gran suerte también que mi hermano es acuarelista, así que algunos de los textos, pues él me creaba la portada también, que fue el caso, el primero que yo escribí fue el de Celestina Cordero Molina. Él me hizo esa acuarela en la portada y lo presenté al certamen del PEN y ganó mención honorífica en el 2018. Así que por eso digo que es un proyecto que disfruto mucho y que me ha dado muchas alegrías. Bueno, y antes de continuar, aquí una de las personas que se conectó, que ella, Glenda, ella es compañera mía del centro, está preguntando, ¿verdad?, cómo se puede después comunicar contigo para saber, porque le gustaría leer lo investigado de Rosario Ferré. Yo creo, Glenda, que puedes conseguir a la profesora por Instagram, ¿verdad? Tienes su página. Sí, sí. Las tesis, yo creo que las tesis tú puedes conseguirla, todas las tesis publicadas. Mi tesis es de la Universidad de Syracuse University, del 1994. Yo creo que con esos datos la consigues, pero puedes contactar conmigo o por acá por Instagram,
o también a mi correo electrónico, que es rosario-méndez@interesg.edu. Pues Glenda, espero que te haya servido esta información. Bueno, y por Facebook también me encuentran en Rosario Méndez También, eso es Paneras, que cierto. también pueden comunicarse por Eso es mí. cierto. Pues precisamente, Rosario, el mes pasado yo tuve la oportunidad, porque como en Puerto Rico pues se estableció el mes de marzo, el mes de la afrodescendencia, y yo lo que hice fue que cada semana escogía un texto que tuviera que ver con la aportación de la cultura afrodescendiente, ¿verdad?, en nuestra isla, y tuve la oportunidad de hablar de tus dos libros, ¿verdad? Historia de mujeres puertorriqueñas negras, que es básicamente ensayos, ¿verdad?, sobre precisamente todas estas mujeres que mencionaste. Y luego entonces entiendo que Invisibilizadas y Nombradas, esta antología es como si fuera, vamos a decir, una continuación, pero tiene dos partes. Porque la primera parte, ¿verdad?, son los personajes de historias de mujeres negras puertorriqueñas, pero entonces escritos en primera persona. Es como si Pura estuviera hablando su historia. ¿Cómo? O sea, ya tú sabías que ibas a escribir Invisibilizadas y Nombradas luego de haber escrito historias de mujeres puertorriqueñas negras, o esto fue una idea que surgió en el grupo de... Pues mira, te voy a explicar. La realidad es que, aunque publiqué primero historias de mujeres puertorriqueñas negras con la editorial EDP University, que quiero, ¿verdad? Siempre lo menciono, quiero agradecer enormemente la confianza del doctor Edgardo Machuca en mi trabajo, porque con este libro de historias de mujeres puertorriqueñas negras que ha sido tan exitoso, yo ni siquiera conocía a Edgardo personalmente, ¿verdad? Conseguí su teléfono a través del grupo y le expliqué el proyecto que yo estaba pensando, y él directamente me dijo, escríbalo, que lo publicamos. Y así fue, ¿verdad? Se escribió, yo solicité una sabática en mi universidad para dedicarme a la escritura del libro, y cuando se terminó, pues la editorial EDP University lo publicó. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Fíjate que te digo que Yolanda lo que nos pedía eran textos literarios. Así que en realidad yo escribí primero los cuentos de Invisibilizadas antes de historias. Pero mira lo que ocurre. Para escribir, que esto, ¿verdad?, lo interesante en la literatura también, cuando uno escribe textos históricos o sobre personajes históricos, primero hay que hacer una investigación de toda la época, del personaje, y luego tú utilizas muy poco de eso, digamos, en el cuento en sí, porque acuérdate que eran cuentos breves, dirigidos a un público muy amplio. Pero como a mí me gusta mucho la parte de la investigación, pues yo escribía, por ejemplo, iba a escribir un cuento sobre Celestina. Pues entonces tenía muchísima investigación sobre Celestina. Después se escribió otro cuento sobre Juana Colón, pero para escribir el cuento sobre Juana Colón hice una gran investigación sobre Juana y produje el cuento. Cada uno de esos cuentos se publicaron con la cátedra de forma independiente. Nosotros donábamos el trabajo, ¿verdad? Y Yolanda lo subía a la plataforma de Amazon, y de hecho los cuentos están individuales así en Amazon, que se pueden conseguir cada uno independiente. Pero entonces yo me di cuenta que, por ejemplo, el personaje de Celestina Cordero Molina apenas nadie la conocía. En mi universidad nosotros solemos hacer una actividad en noviembre que se llama la Fiesta Puertorriqueña, y mientras yo estaba en ese proceso yo dije, bueno, pues le voy a dedicar la Fiesta Puertorriqueña a Celestina. Y entonces escribí un ensayo con el objetivo de hacer una presentación en mi comunidad universitaria, tanto los estudiantes como mis colegas, sobre Celestina. Y entonces me di cuenta que tenía hecho un ensayo. Publiqué ese ensayo en El Posantillano,
y en la revista Afroféminas, y en ambos fue muy exitoso, causó mucho interés. Con la figura de Juana Colón pues me ocurrió lo mismo. Yo escribía el cuento, pero toda esa investigación que había hecho prácticamente tenía un ensayo sobre ella, ¿no? Así que los cuentos se publicaron de forma individual primero, después después publicó Historias de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que son los ensayos historiográficos, y el texto, curiosamente, ¿verdad?, salió en plena pandemia. Pero para mi sorpresa, que primero me dio mucha pena porque dije, ay, no voy a poder hacer presentaciones. Bueno, pues fue lo contrario, porque estábamos todos metidos en casa con ganas de estar entretenidos y leyendo. Y yo creo que yo he presentado ese libro alrededor de 20 veces, Wow. tanto dentro de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico también. Y entonces, en el libro yo menciono los cuentos, ¿verdad? Sí. En el prólogo. Y la gente empezó a preguntar, bueno, ¿y estos cuentos? ¿Y dónde están los cuentos? Y los cuentos estaban individuales, como te digo. Oh, Entonces, ya. le debo también al doctor Machuca la idea. Él me dijo, mira, Rosario, yo creo que sería una buena idea publicar todos los cuentos Okay. juntos y tener, ¿verdad?, ese volumen de invisibilizadas. Yo había escrito en el del libro de historias de Sí, mujeres, pues son 4 ensayos, ¿verdad? sí, 4 mujeres, pero yo había hecho un poco de investigación también sobre Juana Agripina, que es la esclavizada de Ponce que se escapa, sí. ¿verdad?, para solicitar la libertad, que era un personaje que me había llamado mucho la atención, pero no le había dedicado ensayo. Pero sí le escribí un cuento. Así que la primera parte de Invisibilizada son los 5 cuentos, los 4 Sí. originales, de Celestina, Juana, Pura y Cecilia, y el de Agripina, que yo no había escrito ensayo. Pero entonces también yo había escrito con la cátedra algunos cuentos, como te he explicado, en relación con esa anécdota que se encontraba en el aviso de la Gaceta. Así que el texto de Invisibilizadas tiene 2 partes. Sí. Invisibilizadas, que son los personajes históricos, y la segunda parte, Innombradas, Exacto. que son esos cuentos que yo creé alrededor de esas noticias de la Gaceta de Puerto Rico. O sea que, aunque Historias de Mujeres salió primero, pero la realidad es que los cuentos de Invisibilizadas estaban Ya está. prácticamente escritos, no todos, porque después buscando ese número, ¿verdad? Que también pues mi editor me sugirió que fueran 5 personajes históricos y 5 también de los cuentos sobre las noticias de periódico, pues algunos yo no los había escrito en la cátedra y los escribí para este proyecto. Así que yo digo que el texto en realidad tiene un padrino, que es Edgardo Machuca, pero tiene también una madrina que es Ángela Valentín, porque yo no sabía qué nombre ponerle al libro. Primero habíamos pensado cuentos de mujeres puertorriqueñas negras, pero Edgardo mencionó, ¿verdad?, con razón, que se iba a confundir con Historias de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que era muy similar y que en términos editoriales pues no era aconsejable. Así que yo le pedí a la doctora Ángela Valentín que me escribiera la Oh. contraportada. Y cuando ella escribe la contraportada, ahí está el título, porque ella mencionó en estos cuentos que hay invisibilizadas e innombradas, por eso digo que ella es, ¿verdad?, madrina del libro también, porque de esa contraportada surgió el título del libro. Yo voy a leer una cita directa tuya, ¿verdad? Del libro de historias de mujeres puertorriqueñas negras bajo el ensayo cuando se lo dedicas a Cecilia Horta Allende, que dice: muchas veces las mujeres mueren 2 veces, la muerte física y la muerte por olvido. Cuando yo leí específicamente esa oración, me trajo a la memoria eh, la dedicatoria que hace Yolanda en su antología de Cuento de las Negras. Uh -huh. Porque realmente
aunque sabemos que la doctora Marí Ramos Rosado, ella ya había hecho una tesis en Puerto Rico, ¿verdad? Hay que reconocerla sobre la mujer negra en la literatura puertorriqueña, Mayra también, y han habido otras académicas, pero yo encuentro que ahora es que se le está dando, como bien ustedes dicen, visibilidad no solamente a mujeres como Cecilia Horta, Juana Colón, Pura Belpré, perdón, la misma Juana Agripina, pero sino a tantas otras mujeres que cada una tuvo su historia, pasaron, ¿verdad?, por, vamos a decir, por momentos duros en la época de la esclavización. Y lo que estoy viendo es, ¿verdad?, un deseo de empoderar, ese empoderamiento, ¿verdad?, de la mujer negra. Y me parece que ese es el tipo de visibilidad que veo en estos textos, al igual que en los textos de Yolanda. Cuando comienzas a hacer esta investigación, ¿cómo viste tú quizás el movimiento de literatura afrodescendiente en la isla? ¿Cómo lo notaste versus cómo lo ves ahora, verdad? En términos de la mirada que se le está dando, la que se le daba hace muchos años y la que se le está dando ahora a hombres y mujeres negras, pero en nuestro caso, ¿verdad?, nos concentramos porque hay mucha interseccionalidad aquí. Si la persona negra era, vamos a decir, hombres negros, ¿verdad?, que fueron realmente también invisibilizados. En Puerto Rico no hay testimonio de hombres esclavizados tampoco, porque realmente no lo hay. Así que me gustaría saber cómo veías tú la literatura, ¿verdad?, en cuanto a la afrodescendencia versus ahora. Bueno, fíjate, yo siempre digo que yo me acerco a estos temas desde una perspectiva feminista. O sea, que a mí, ¿verdad?, el acercamiento a ello era reivindicar la posición de estas mujeres. Definitivamente ha habido una transformación muy importante en los últimos, yo te diría, 5 o 6 años. Yo recuerdo que Yolanda hablaba en esas primeras reuniones que ella quería empapelar la isla con textos que tuvieran carátulas de mujeres negras, porque no había habido hasta el momento ese tipo de textos. Sin embargo, ¿verdad?, ahora mismo podemos ver que eso ha cambiado bastante. La misma editorial EDP University, a través, ¿verdad?, de Yolanda y a través de todos estos trabajos, tiene una colección antirracista muy, muy amplia que hace 5 o 6 años no la había, ¿verdad? Ese congreso, por ejemplo, de afrodescendencia también, ¿verdad?, a través de la Universidad de Puerto Rico. Ahora mismo hay una exposición en el Museo de Antropología también sobre afrodescendencia. O sea que sí ha habido un resurgir, no sé si un resurgir o una visibilidad de este tema que era tan importante y que había que hacerlo en Puerto Rico. Y muchas personas desde diferentes campos se han acercado al tema y están produciendo textos para, de alguna manera, rellenar, ¿verdad?, ese hueco. En el caso de esa cita que tú mencionas, fíjate que pensando desde Celestina, para mí una de las cosas más sorprendentes en mi investigación fue observar que estas mujeres sí estaban en los libros. O sea, que están en los libros, pero aun estando no las vemos. Las obviamos o se nos olvidan. Mira, la misma Celestina, que ha estado tan relegada a su hermano, todos los textos donde ella aparece están publicados. Es decir, ella está en las actas del Cabildo, hay 12 actas del Cabildo con el nombre de Celestina Cordero Molina. El primer texto que menciona a Celestina que yo haya encontrado es de principios del siglo XX, que es el de Cayetano Kolitoski, que ya la menciona. O sea que ella estaba
en los libros, pero a pesar de estar, no la vimos, la invisibilizamos. Y eso para mí ha sido, ¿verdad?, bastante sorprendente y contra lo que he querido luchar de alguna manera. Por ejemplo, Juana Colón. Juana Colón tiene 2 textos que son 2 tesis de maestría dedicados a ella. Una es de Wilson, que es de Comerío también, de Wilson Torres, y otra es de Bianca Medina. Es decir que ha habido 2 investigadores, 2 estudiosos que le han dedicado libros completos a estos personajes. Sin embargo, son grandes desconocidas en la cultura puertorriqueña en general. O sea que mi objetivo por eso era crear un texto que aunque sí tiene mucha base documental, tiene bibliografía, pues porque tuve que investigar, pero yo no quería hacer un texto académico. Yo quería hacer un texto divulgativo, o sea, yo quería que cualquier persona que leyera el capítulo de Cecilia Horta supiera quién era ella. O cualquier persona que leyera el de Celestina aprendiera quién era ella, sin hacer un texto muy duro, académico, porque el objetivo es divulgar, que se den a conocer. De hecho, lo que más me gusta de estos 2 textos es precisamente el vocabulario, que es bien accesible. O sea, cualquier persona puede leer cualquiera de los 2 libros y aprender. Ajá. Yo creo que eso estuvo muy bien atinado de tu parte, porque, y yo no, ¿verdad? Yo no voy a, vamos a decir, no voy a juzgar a la academia, ni mucho menos, pero yo creo que, ¿verdad?, el crear precisamente literatura que sea así de accesible, pues es mucho mejor para precisamente erradicar, ¿verdad?, crear conciencia, erradicar el discrimen de raza y, ¿verdad?, y crear conciencia en nuestra población. ¿Qué otros textos has producido tú por esa línea? Ok, pues mira, ahora recientemente publiqué uno que se llama Avelina, un nombre con historia. Este es un cuento que está dirigido a un público, vamos a decir, como a partir de 10, 12 años, sobre un personaje histórico que se llama Avelina, que es una mujer esclavizada que participó en el Grito de Lares. Yo encontré este dato en el libro de Guillermo Baralt, ¿verdad?, en el que incluía un listado de todos los esclavizados que habían sido arrestados después del Grito de Lares, como si hubieran participado, ¿verdad?, en la revuelta. Fíjate lo que son las cosas, yo digo, estaba ahí ese nombre para que yo lo viera. Ese libro fue el primer libro que Yolanda nos dio en la primera reunión de la cátedra, como para que buscáramos, ¿verdad?, información histórica de la época. Y en ese libro está este listado, como te digo, que aparecen esos 40 y pico esclavizados, y hay un solo nombre de mujer, que es Avelina, y esa única mujer era de San Germán. Así que digo, pues tengo que hacerle un cuento a Avelina, o sea, me lo está pidiendo. Empecé a buscar información sobre Avelina, le escribí al mismo Guillermo Baralt, al doctor Francisco Moscoso también, que es especialista en historia, porque yo no soy historiadora, ¿verdad? Y no encontraba nada de Avelina, ellos no me pudieron dar más información sobre Avelina, decían que no sabían, fui al archivo histórico de aquí de San Germán, tampoco encontré nada, y entonces dije, bueno, pues ¿sabes qué? Que me lo voy a inventar. Y entonces, aunque es un personaje histórico que vivió de verdad, que participó en ese Grito de Lares y que hay una documentación en la que lo aparece, pues yo me invento una historia contada desde la perspectiva de una niña que vive en San Germán, que se entera que su antepasada ha sido esta mujer rebelde que participó en el Grito de Lares. Y entonces esa ha sido mi última publicación, de la que me siento muy orgullosa, porque siento, ¿verdad?, que es un texto que está contribuyendo a la infancia, a que aprendan de personajes históricos.
históricos. También, además de estos dos, ¿verdad? Y el tercero, Avelina, el cuento de Cecilia Horta Allende, aunque está dentro de Invisibilizadas, también está publicado de forma independiente como un cuento infantil, juvenil, ¿verdad? Solamente él, pero está dentro también de Invisibilizadas. Pues yo, verdaderamente, como yo le dije a Yolanda cuando tuve la oportunidad de conversar con ella, aquí es donde está el trabajo, ¿verdad? Yo le dije, para crear conciencia, podemos hacer muchísimas conferencias y entre adultos hablar sobre el tema, dilucidarlo, ¿verdad? Hablar de posibles, ¿verdad?, proyectos que se puedan desarrollar para que nuestra población, ¿verdad?, sea más consciente, pero hay que verdaderamente trabajar, ¿verdad?, desde la raíz, que yo digo que son los niños y son los jóvenes. Si nosotros sembramos esa semillita ahí, esa semillita se va a quedar y esos niños y esos jóvenes, ¿verdad?, van a crecer y se van a desarrollar con una mentalidad totalmente distinta, mucho más abierta, más consciente, ¿verdad? Porque lamentablemente yo doy un curso en el colegio donde trabajo que se llama Cultura e Identidad y toco el tema, ¿verdad? Tengo una unidad que se llama la afrodescendencia en nuestra cultura y el subtema, ¿verdad?, de discriminación racial, y le decía a mis estudiantes, y se lo comenté a Yolanda, que por un lado yo dije, wow, encontré temas recientes sobre el discrimen racial, pero por otro lado decía, Dios mío, pero estamos en el 2023 y todavía en Puerto Rico estamos viendo situaciones de discrimen racial que son inverosímiles, difíciles de creer, pero están ocurriendo. Entonces estaba yo en esa lucha interna de, pues encontré material para trabajar con los estudiantes, pero por otro lado yo decía, pero qué triste que yo haya encontrado artículos de periódico del año 2022, 2023, el caso de esta niña de Carolina, que esto fue como para el 2000, no sé si fueron... Quizá 20. Sí. Y bueno, y le comentaba a Yolanda, ¿verdad?, que precisamente lo bueno de estos textos es lo accesible que son. O sea que, y no importa que sean textos infantiles, porque las realidades, esos inclusive tienen un mensaje que llega mejor, es directo y más rápido. El texto que ella tiene de Pero Bueno, estos textos que tú tienes, que es que de verdad cualquiera los puede leer. Así que yo de verdad las tengo que felicitar a las dos porque el trabajo que están haciendo en Puerto Rico es encomiable y es loable al mismo tiempo porque, ¿verdad? Yolanda, aunque es una mujer puertorriqueña, pero aunque tú ya llevas muchísimos años viviendo aquí, pero pudiste haberte dedicado a desarrollar otro tipo de literatura o escribir de otra cosa. ¿Verdad? Y de modo propio, ¿verdad? Has querido llevar, pertenecer a la cátedra, ¿verdad?, de mujeres negras ancestrales y de seguir produciendo. Así que yo te exhorto que sigas, Rosario, porque de verdad es una literatura bonita, es buena y aporta mucho. Yo estoy haciendo una tesis de investigación precisamente sobre la mirada que se le está dando a la mujer negra en la literatura puertorriqueña contemporánea, y es precisamente siguiendo esa línea para cambiar esa perspectiva realmente, para que podamos sentirnos orgullosos y orgullosas de esas raíces, porque por ahí todavía está el problema. Así que yo te agradezco que hayas sacado este ratito, me place mucho saludarte y conversar contigo, espero que en algún momento podamos coincidir personalmente. Claro que sí, estás invitada
a San Germán cuando quieras. Si te quieres dar la vuelta, aquí con mucho gusto te recibo y compartimos y paseamos por San Germán, que es una ciudad Pues bonita. déjame decirte que mi abuelo por parte de madre es de San Germán, era de San Germán. Ok, Sí, yo qué de bien, qué pequeña, bien. ¿verdad? Aunque él y mi abuela se habían separado, pero lo visitábamos todos los años. Y yo Ujú. tengo, ¿verdad?, familia en San Germán. Hace muchos años que no voy, pero de pequeña iba mucho. Así que, pues, cosas, Qué cosas bueno, de pues la ya vida. sabes, cuando quieras, claro que sí. Pues mi gente, voy a dejar esta conversación hasta aquí. Te agradezco, Rosario, que hayas sacado de tu tiempo. Te doy muchísimas gracias. Ya saben, quería también mencionarte que la escritora Dalma Llano Figueroa, ¿verdad? Que ella, Ajá. pues mira, ella no conseguía estos libros y yo se los compré y se los Ujú. envié porque ella estaba loca por tenerlos. Eh, Ay, qué bueno, Sí, qué bueno. ella de hecho me escribió una postal de agradecimiento muy bonita, pero ella me decía, pero ¿dónde los consigo? Porque es que no los veo en ningún sitio. Yo le dije, pues déjame hablar con el director de la editorial que yo te los voy a enviar porque ella los quería tener. Y así que Qué bueno, qué son bueno. para... Pues sabes que en relación con eso, los libros están en la librería Laberinto, en el Viejo San Juan, están en Casa Norberto, por supuesto con editoriales de Pay University, y están también, todos ellos están en Amazon. A mí me gusta siempre, ¿verdad?, promocionar las librerías Claro, locales, mejor que Amazon. Pero pues en caso de que no se consigan por acá, pues también a través de Amazon pueden conseguir todos los pero ya textos. saben, vayan primero al laberinto, vayan primero a las librerías locales. Claro Si que no sí. los ven, pues entonces recurrimos a Sí, Amazon. y la librería Laberinto, por lo menos acá, tienen un servicio de envío Sí, maravilloso que te llegan en un sí, día. Una cosa impresionante. Así que lo recomiendo mucho que llegan sin eso es problema. así. Y también si vives en el área metro, ellos te reservan el libro, y uno lo busca y enseguida te lo dan. Ajá, Así que, ajá. pues nada, no, Pues yo te agradezco a ti mucho, Loren, la oportunidad de hablar de mis libros, que siempre, desde hace tiempito ya, tú eres una seguidora de los textos, ¿verdad? De que nos encontramos en aquel congreso, así que te agradezco mucho el interés en los textos y que sigas ayudándome a dar a conocer a estas mujeres que tenemos mucho que hacer. eso es así. Así que continuamos con este proyecto. Yo tengo un proyecto de tener una librería, Rosario, y en el Ujú. área metro, sí. Ya mismo me graduó de la incubadora y ya estoy, ¿verdad?, viendo dónde la quiero, y definitivamente le estaba comentando ayer a la profesora Ivonne Denis Rosario que nosotros ya tenemos, o sea, yo quiero una sección de literatura afrodescendiente porque ya podemos decir que, Que lo hay. que la hay. Así que eso es uno de mis proyectos. Este, Qué bueno, qué bien. ok, Pues estaré bien pendiente para visitarte por pues allá. muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que escribieron mensajes muy positivos. Mi nombre es Lores, esta es mi página en Instagram de Café y Relato. Espero que tengan una noche maravillosa. Y Rosario, muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco mucho esta conversación. Pues mi Ok, gente, gracias a nos ti. vemos. Nos Bye vemos. bye. Buenas noches. Pues mi gente, yo me despido, muchísimas gracias, así que acuérdense que voy a dejar una encuesta sobre decoración para mi librería, cuál debería ser, así que espérala, y muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, bye bye.